El Inter de Miami quedó primero en la MLS haciendo una temporada magistral con Messi al mando y la compañía de Luis Suárez, Jordi Alba y Busquets. Pero llegaron a los playoffs y cayeron eliminados a las primeras de cambio por el noveno clasificado de la liga, el Atlanta United, algo que absolutamente nadie se esperaba. Tras esto, la directiva decidió finalizar la etapa del Tata Martino como entrenador del equipo y va a llegar Don Javier Mascherano a partir de la próxima temporada, un entrenador con mucha más garra, eso sí, con mucha menos experiencia, pero que conoce a la perfección a los principales jugadores del Inter de Miami, ya que coincidió con todos ellos en el Barcelona. El objetivo del club es muy claro: ganar la MLS la próxima temporada y convertirse en el mejor equipo del país en un lapso de 3 temporadas, porque Messi y compañía tampoco van a durar mucho más. ¿Lo podremos conseguir? Pues vamos a verlo. Esto os puede interesar, y es que tenemos nueva promoción en SoFootball por el Black Friday, así que si queréis hacer regalitos para estas navidades podéis pedir camisetas en sofootball.com con el código MAVE. Y ojo, porque en el Black Friday no tendréis un 8% de descuento, tendréis un 12% de descuento, además de que si miráis abajo en la descripción tendréis explicada la nueva promoción del Black Friday, donde depende de lo que os gastéis, dependiendo de lo que compréis, vais a poder tener mayores descuentos y van a regalar camisetas e incluso el envío gratis. Así que aprovechadlo, señores, porque dura solo hasta el 30 de noviembre y podéis hacer vuestras compras de Navidad para hacer regalazos con todas las camisetas de fútbol, chicos. Lo tenéis abajo en la descripción y podéis conseguir camisetas espectaculares como esta del Liverpool ahí con Mohamed Salah a la espalda, o también camisetones como este del Chelsea sin patrocinador, que a mí me encanta, ahí obviamente con el bueno de Cole Palmer, quién si no. Así que aprovecha la promoción, tenéis el link abajo, sofootball.com, código 9 para un 12% de descuento, y aprovecha Black Friday. Pues esta es la plantilla que tenemos para empezar en esta primera temporada con el Inter de Miami, la temporada que, bueno, la plantilla que ha tenido la temporada actual, con Suárez y Messi al mando arriba, también con Taylor por la izquierda, en el medio campo Busquets, Redondo, Gressel, y en defensa Jordi Alba, Avilés, Martínez, Wijndal y Callender de portero. Esto sería más o menos el 11 prototipo, ¿no?, que podrían utilizar más. Y luego en el banquillo jugadores interesantes como Farías, como Rojas, Cremachi. La verdad desconozco si alguno de estos jugadores se ha marchado durante la temporada y ya no está, no lo sé, pido perdón, pero la verdad no sigo mucho la MLS. Así que bueno, esta es la plantilla que tenemos en esta temporada, y ahora pues al haber llegado Mascherano va a tocar seguramente mejorar algún aspecto. Yo sinceramente creo que lo que más toca mejorar es la defensa, porque bueno, la verdad que en el tema banquillo no hay defensas muy fuertes. Freire sí que es verdad que tiene buena media y podría ser un buen suplente o incluso titular, porque tiene más media incluso que Martínez o Avilés. Pero en los laterales, como veis, nuestro suplente tiene 57, aquí tenemos otro con 69, entonces bueno, quizás buscar un mejor lateral derecho sea necesario, quizás un mejor central esté bien también, porque en el medio campo sí que es verdad que también tenemos poca media, quitando Busquets, pero al menos los que hay son jovencitos y tienen pues 18, 20 años, entiendo que subirán de media y pues pueden funcionar bien. Rojas juega por la banda de Messi, pero lo cambiaremos por la izquierda para que juegue ahí por Taylor, y en la delantera pues bueno, tenemos un buen suplente para Suárez, que es Farías, aunque la verdad que ahora estoy pensando que Farías podría ser el suplente, o el titular mejor dicho, por la izquierda, en la posición de Taylor, y ponerlo por aquí yo creo que puede rendir bastante bien. Así que quizás lo cambiamos de posición y dejamos a Rojas que sea el suplente por la derecha, y compramos un delantero para que sea el suplente de Suárez, no sé. Pero bueno, más que nada yo creo que hay que reforzar el lateral derecho y un poquito la defensa. Hombre, la portería tampoco estaría nada mal, así que vamos a hacer este mercado y a ver qué nos sale y a ver qué podemos fichar, porque la verdad también no sé si tenemos mucho dinero o no. Creo que tenemos unos 20 y pico millones, y efectivamente pues sí, ahí están, 24 millones de dólares tenemos para reforzar el equipo en este mercado, que por cierto, por si no lo sabéis, estamos en enero, porque la temporada de la MLS empieza en enero, no es como cuando empezamos un modo carrera que empezamos en verano, pues aquí empezamos en invierno, aunque allí es verano, y empezaremos a jugar nuestro primer partido de liga pues el día 21 de febrero frente al Salt Lake. Así que vamos a hacer este mercado en el cual tenemos solo un mes, no 2 ni 3, tenemos solo un mes para poder fichar, así que tenemos que darnos prisa. Pues ya tenemos al primer fichaje de la temporada y hemos ido a reforzar, como ya os había dicho, la portería, y hemos traído a un jugador de la Liga Argentina. Yo la verdad que no lo conozco, pero terminaba contrato con su equipo, tenía bastante buena media y una edad bastante joven para ser portero, y creo que
puede ayudar bastante al equipo. Así que hemos fichado a Manuel Rofo, porterazo, que la verdad tiene más media que el que tenemos nosotros, un poquito más, unos 3 puntitos, tampoco mucho, pero nos ha salido muy buen precio porque terminaba contrato, ya os digo. Así que tenemos nuevo portero, señores, para el Inter de Miami, Manuel Rofo, desde instituto, señores, 4,5 millones. Y ya tenemos la segunda incorporación para el equipo, señores. Hemos ido a buscar para reforzar nuestro lateral derecho y hemos encontrado a Harrell, un lateral derecho de Estados Unidos que la verdad es bastante jovencito, tiene pinta de tener algo de potencial y creo que puede ser una muy buena incorporación para que en estas temporadas vaya subiendo poco a poco de media. Así que tenemos a Nathan Harrell por apenas nada, 2 millones de dólares. Y ahora sí, la última incorporación de este mercado, Gabriel Hernández, o mejor dicho, Germán Hernández, o no sé si es Gabriel o Germán, pero es el central argentino de San Lorenzo. Lo hemos fichado por apenas 5 millones, terminaba contrato con San Lorenzo la temporada que viene. Y oye, pues lo hemos podido gastar, bueno, no es ni Gabriel ni Germán, es Gastón, perfecto, muy bien, lo ha acertado de pleno, chicos. Pues bueno, ahí está, Gastón Hernández desde San Lorenzo, 5 millones, y reforzamos esa posición del central que nos hacía tanta falta, 75 media, está muy bien, además también es joven, o sea que nos entra perfecto en la plantilla. Y así es como quedaría finalmente la plantilla tras estas 3 incorporaciones de Rofo, Hernández y Harrell por la derecha. Como veis, hay mucha diferencia entre una banda y la otra en cuanto a media en el lateral, pero bueno, confío en que Harrell va a subir poco a poco de media y que, pues bueno, subirá a mínimo 70 y algo a final de temporada, ¿vale? Quizás si vemos que en la defensa nos sigue metiendo muchos goles, pues el año que viene volvemos a reforzar esa posición, pero quiero confiar en este chaval jovencito para tener un poco de todo, ¿no? Tenemos jugadores experimentados con mucha edad, como Busquets, como Suárez, Messi y Alba, y luego tenemos también jugadores pues, muy jovencitos como Harrell, Redondo o Farías, que creo que también nos puede venir muy bien jugando por esa banda izquierda. Así que chicos, con esta plantilla es con la que vamos a competir en esta primera temporada. Y bueno, en cuanto a las marchas del equipo, pues ¿qué hemos tenido? Hemos tenido la marcha de Franco Negri, hemos tenido la marcha de Christoph, de Dos Santos, de Sailor, de Jensen, de David Ruiz, perdón, cedido, y también de Leo Alfonso y Fray cedidos por ahí algunos equipos, ¿vale? Así veis también un poco los jugadores que se han marchado y han dejado el equipo. Y llegamos al mitad de la temporada y el Inter de Miami va primero con solo una derrota en 21 jornadas, 17 victorias y 3 empates. La verdad que le sacamos una cantidad de puntos al segundo, como veis, espectacular, y de hecho justamente ahora nos tocaría la siguiente jornada jugar contra Charlotte FC, pero ya veis que la distancia es abismal, llevamos muchos goles a favor, bastante pocos en contra, la verdad, así que bueno, parece ser que primeros vamos a quedar seguros de la MLS, pero ya sabéis que quedar primeros aquí en la MLS no es ganar la liga, esto te clasifica básicamente directamente a los playoffs y luego te juegas realmente la liga en los playoffs, que es lo que tendremos que jugar al final de temporada, porque en el oeste, señores, está Los Ángeles FC como primeros y también están por ahí Los Ángeles Galaxy de Marco Royce, y bueno, la verdad es que la cosa muy empatada tampoco está por el otro lado, porque San Luis y Los Ángeles FC están a otro nivel parece, y en nuestra banda, en la conferencia este, pues el Inter de Miami está totalmente por arriba. Así que bueno, la parte mala de la temporada es que caímos eliminados en la Open Cup, en la Copa de Estados Unidos, porque nos eliminó Portland Timbers en penaltis 4-3. En octavos de final pues habíamos eliminado a Orlando City, y aquí la ronda número 2 creo que no llegamos ni a participar, así que es la única parte negativa. Y otra parte positiva de la temporada es que Leo Messi se la está sacando, 18 goles y 9 asistencias en 23 partidos jugados, Luis Suárez también con 11 goles y 2 asistencias, Farías con 6 golitos y 1 asistencia, también por ahí Campaña, que es el suplente de Suárez, con 5 golitos, Rojas aquí también con 5 y 3, Jordi Alba con 4 goles y 5 asistencias siendo lateral, y Busquets incluso también ha metido 2 goles y 6 asistencias, así que bueno, la verdad es que en cuanto a números está muy bien, y obviamente Messi, pues eso, canaliza prácticamente el 50% de los goles y las asistencias del equipo, pero bueno, era de esperar. De hecho es que obviamente Messi pues es el pichichi de la MLS con 18 goles, y de los asistentes pues bueno, está el cuarto, o sea que ya os digo, Messi obviamente en esta liga va paseando y va con unos números totalmente locos. Y ahora mismo hemos entrado en el mercado para nosotros de verano en julio, pero bueno, la verdad es que no creo que fichemos nada porque el equipo, como ya veis, va bastante bien, así que no creo que hagamos ninguna incorporación, como mucho quizás cederemos a algún jugador que no está teniendo minutos, y justamente lo que os decía antes, tenemos partido contra Charlotte, que es el segundo clasificado de nuestra liga, y vamos a ver qué es lo que sucede. Suárez no puede jugar por sanción en este partido, va a jugar Campaña en su posición, y chicos, pues ganamos 3-0 a Charlotte, y encima se nos lesiona Campaña, con gol de Rojas, gol de Farías y otro gol de Campaña,
pero lastimosamente, señores, perdemos a nuestro delantero suplente. Y por fin hemos llegado al final de esta primera temporada y efectivamente pues hemos quedado primeros, como ya presuponíamos, 85 puntazos. Yo creo que esto tiene que ser récord de la MLS o algo, porque solo hemos perdido un partido y bueno, le sacamos casi 30 al segundo. O sea, esto es una auténtica barbaridad que en verdad no sirve de nada para el playoff, simplemente para quedar primero y saltarte la primera ronda, que como veis no la vamos a jugar, y pues estarán ahí peleando varios equipos. No sé si nos saltamos una ronda o nos saltamos dos, porque desconozco cómo funciona al 100% el playoff de la MLS, pero bueno, la primera ronda 100% nos la saltamos, y veo por ahí a Charlotte, así que entiendo que sí, el único que se salva de la primera ronda es el primero de cada conferencia, en este caso nosotros, y en la conferencia oeste San Luis City, así que nosotros estaremos directamente, supongo que en cuartos de final o en octavos, y pues tocará simplemente jugar contra el que nos toque de las eliminaciones que vaya habiendo de estos equipos que hay por aquí. Y en cuanto a goles, pues sí, Messi ha acabado siendo el que más goles ha metido del equipo, pero ojo, porque Luis Suárez en la segunda parte de la temporada se puso mucho las pilas y 22 golitos, que tampoco están nada mal, 3 asistencias, eso sí, Messi 11 asistencias, un auténtico temporadón, 9 golazos de Farías también, 7 de Matías Rojas, 8 asistencias también de Busquets, por ahí 14 asistencias de Jordi Alba por la banda, muy top, que estoy seguro que esas 14 asistencias son a Leo Messi haciendo el típico pase entre ellos dos. Y bueno, la verdad que nada mal, por aquí hay alguna que otra subida de media como Federico Redondo, y bueno, pues la verdad que poco más, porque tampoco veo alguna subida o ninguna otra subida muy grande, pero no está nada mal la temporada, chicos. En cuanto a números y el equipo, creo que ha estado bastante bien, pero señores, ahora llega lo realmente importante, porque es que la fase regular no sirve de nada si ahora la cagamos en los playoffs, así que vamos allá. Pues chicos, los playoffs ya han terminado en su fase de ronda número 1 y finalmente nuestro rival en las semifinales de conferencia, que serían como los cuartos de final, por así decirlo. Por nuestro lado tenemos pues en que enfrentarnos a Cincinnati, señores, por el otro lado Orlando City y Red Bull, y por el otro lado de la conferencia, en la conferencia oeste, pues están San Luis, que por cierto a San Luis fue el que ganó la MLS en la fase regular por su lado y ha palmado contra Portland, y Los Ángeles FC ha ganado a Sounders, o sea que la final de conferencia será Los Ángeles FC contra Portland Timbers, y por nuestro lado de momento no se sabe nada, así que vamos allá con el primer partido. Pues vamos allá, señores, partido frente a Cincinnati en estas semis, y chicos, madre mía que nos salvamos 1-0, con gol de Jordi Alba en el 74 ganamos a Cincinnati, madre mía. Pues ya estamos por aquí para jugar la final de nuestra conferencia frente a Orlando City, señores, y bueno, la verdad es que tengo miedo de no clasificar a la final de la MLS, de quedarnos aquí. Me daría bastante pena, sinceramente os lo digo, porque hemos hecho una temporada muy buena, muy sobrados en la MLS en la fase regular, y caer aquí la verdad que sería duro, pero bueno, es lo que le ha pasado por ejemplo a Inter de Miami esta temporada, así que vamos allá, señores. Partido frente a Orlando, 2-0, señores, gol de Jordi Alba otra vez y de Farías, y señores, estamos en la final de la MLS ahora sí. Pues contra Los Ángeles FC vamos a tener que jugar la final de la MLS contra el equipo de Giroud y de Lloris, que están por allí, y la verdad es que no tienen nada mal equipo, señores. Obviamente pienso que tenemos algo mejor equipo que ellos, pero fijaos que los últimos 5 partidos lo han ganado absolutamente todo, y tienen un ataque que cuidado el ataque que tienen, pero hombre, el nuestro con Suárez, Messi y Farías creo que tampoco está nada mal. Pues aquí estamos, señores, la gran final de la MLS, último partido de la temporada. Ha sido un largo camino, campeones en la fase regular, nos hemos paseado también por los playoffs, no pudimos hacer nada en la Copa, pero señores, estamos a 90 minutos de por fin traer ese primer título al Inter de Miami en esa primera temporada de Mascherano. O sea, estaremos ya cumpliendo el objetivo prácticamente en la primera temporada de estas, se supone, 3 como máximo que teníamos para poder cumplirlo, así que estamos bastante bien, pero chicos, hay que ganar hoy, así que vamos allá, señores. Uy, qué buena. Suárez para Messi. O sea, Messi para Suárez. Y Suárez para adentro, chicos. Sí, señor. Nos ponemos por delante la final de la MLS. Ahí lo tenemos, 1-0 contra Los Ángeles FC. Vaya pase de Leo para Suárez, que bien la había hecho robando. Cómo le mete el balón entre medias, cómo se la pone con el exterior. Qué bien lo hace Lucho para ponerla ahí, en la escuadra el uruguayo con el exterior del pie. Qué barbaridad. Sí, Messi. ¡Ay, qué parada de Lloris! Era el gol de Messi. Bueno, señores, quedan 8 minutos. Hay que aguantar como sea, señores. Hay que aguantar como sea, porque quedan 8 minutos para ser campeones de la MLS. Ay, espérate. Ay, mi madre que la liamos.
Ay, mi madre, Boanga. Aguántame ahí. Uy, vale, la robamos. Aquí se tiene que terminar el partido, ¿eh? Se termina aquí, ¿eh? Vale. Ha puesto un minuto, chicos. Un minuto añadido el árbitro. Señoras y señores, lo conseguimos, lo hicimos. El Inter de Miami es campeón de la MLS, ahora sí. Ganamos la fase regular por nuestra conferencia, pero ahora también ganamos la MLS como trofeo en sí, chicos. Ganamos también, obviamente, nuestra conferencia. Así que lo cumplimos y en la primera temporada de Mascherano al mando del Inter de Miami conseguimos traer el título por fin después de este proyecto de David Beckham que lleva ya un par de temporadas, pero que obviamente pues ha pillado una dimensión diferente con esa llegada de Leo Messi, del crack, del astro. Y señores, ahí lo tenemos, somos campeones de Estados Unidos con este trofeo que traemos para Miami, traemos para casa y ya lo cumplimos en la primera temporada, ¿eh? Teníamos de tope como 3 temporadas, que era el contrato de Mascherano, pero oye, lo hemos cumplido en la primera. Y ahí está, señores, Leo Messi, que va a levantar el título y ahí está, posiblemente uno de sus últimos títulos en su carrera, campeones de la MLS. Y ahora sí que sí, finalizada totalmente la temporada, pues finalmente 23 goles, 13 asistencias para Messi, 23 goles, 3 asistencias para Luis Suárez, Farías que se lesionó en la final, pero bueno, 10 golitos, está muy bien, ha llegado hasta 79 de media, y bueno, pues la verdad que muy buenos números, en cuanto a asistentes, el mejor ha sido Jordi Alba, luego Messi, luego Busquets, la verdad que no es para menos, y me complace deciros que tenemos varios jugadores de la cantera, entre ellos Zach Phillip, Moore, también por aquí, y Bell, son 3 jugadores interesantes que hemos podido sacar, que demuestran gran potencial. Así que seguramente intentaremos darles minutos e estamos intentando sacar más jugadores de la cantera del Inter de Miami, chicos. La verdad, ha sido una temporada muy buena, lástima la Copa, que sí que es verdad que pues no la hemos podido traer, pero bueno, por aquí nos toca apuntar ya nuestra primera MLS, ahí lo tenemos apuntado ya arriba a la izquierda. Y finalmente, ojo porque a Messi le han quitado el pichichi de la MLS. Joao Klaus ha metido un gol más. Es de coña, o sea, le han quitado, yo creo que en esta fase de playoff le han quitado el pichichi. Han quedado Suárez y Messi por detrás de él. Y el máximo asistente, eso sí que se lo ha llevado Jordi Alba. Y el cuarto ha sido Leo. Pero, ostras, iba a ganar el pichichi sobradísimo. Y de repente se lo han quitado, pues prácticamente supongo que en este playoff, porque creo que no ha metido muchos goles en lo que viene siendo los últimos partidos. Pero bueno, aún así, chicos, ganamos la MLS en esa final frente a Los Ángeles FC 1-0, después de haber eliminado a Orlando City 2-0, después de haber eliminado a Cincinnati 1-0 y después también de, obviamente, haber quedado primerísimos en esa fase regular en la cual, bueno, destrozamos a todos los equipos. Así que, chicos, habiendo ganado ya la MLS, vamos a hacer una temporada más para ver qué tal nos iría con una temporada más con Mascherano y a ver si en esa segunda temporada que hacemos pues podemos llevarnos la copa que no hemos podido ganar esta temporada. Pues en esta segunda temporada vamos a tener 36 millones de dólares para poder reforzar la plantilla, una plantilla que bueno, vamos a ver qué es lo que necesita. De momento, en el 11 inicial, creo que hemos encontrado un 11 que funciona bastante bien. O sea que lo que es en el 11, quizás mejorar el tema del lateral sea algo que debamos hacer, porque Harriel no ha subido tanto como yo esperaba. Así que quizás esa posición sí que haya que reforzarla. Luego por aquí teníamos a Vilés como mejor central en cuanto a media. Bueno, el segundo mejor central, pero se marcha porque nos han pagado la cláusula de él. Así que nos tocará traer otro central. Eso 100% seguro. En la portería no nos hace falta nada. Yo creo que arriba estamos bastante servidos también y creo que no hace falta nada. En el medio campo estoy bastante contento también. Así que sí, supongo que la posición del lateral, la posición del central y quizás reforzar un poco más pues el banquillo si es necesario, ya sea con jugadores jóvenes que vayan subiendo poco a poco y que no pidan muchos minutos o con algún jugador experimentado que nos dé algo más. Así que bueno, vamos a ver qué tal sale el mercado y a ver qué podemos traer. Pues señores, necesitábamos reforzar el lateral derecho y hemos ido a Italia para ir a buscar a Sergi Roberto, un ex compañero también del Barcelona, también de Busquets, de Suárez, de Messi, de todos. Así que tenemos ya lateral derecho, tendremos a Sergi Roberto por ahí en esa banda con Leo Messi y por la otra a Jordi Alba. O sea, esto es, bueno, el prime del fútbol, señores. Ya sabéis que Sergi Roberto no tuvo un muy buen final con el Barça, pero aún así, siempre en mi equipo, un tío que lo ha dado todo. Así que, señores, se viene al Inter de Miami. Pues aquí lo tenemos, segundo fichaje de la temporada, Marc Bartra, que se viene para reforzar la defensa. También otro exjugador canterano del Barça, como no.
y la verdad que nos viene perfecto, porque es un jugador ya muy experimentado, 33 años, así que viene aquí para retirarse un par de temporaditas y pasarlo bien en Miami y para intentar ganarlo de nuevo todo con sus ex compañeros de equipo. Así que por una parte tenemos a Sergi Roberto y encima traemos también a Marc Bartra, cosa que va a hacer una defensa inexpugnable para este Inter de Miami. Y ahora sí, finalizado el mercado de fichajes, como veis, pues hemos traído a Sergi Roberto y a Bartra por 10 millones. Sergi Roberto terminaba contrato con el Como italiano y pues ahí está, 10 milloncetes y 4 millones Bartra, que también terminó a contrato con el Betis. Y hemos básicamente vendido a Afonso y cedido a uno de los de la cantera. No hemos hecho mucho más, pocos cambios, porque oye, si algo funciona, pues vamos a intentar no tocarlo. Y así quedaría nuestro 11, que no ha cambiado demasiado, simplemente con la implementación de Bartra y Sergi Roberto, pero oye, todos por encima de los 74 de media, 77, o sea que creo que está bastante bien, creo que tenemos mejor 11 inicial que el año pasado. Y en cuanto al banquillo, pues bueno, más o menos es el mismo que el año pasado, simplemente implementando al chico de la cantera que es Bell. Ha vuelto Cresmachi, que lo cedimos el año pasado, y pues tenemos pues, también por ahí a Moore, a Ruiz, o sea que bueno, creo que tenemos un 11 y un banquillo bastante amplio para intentar volver a ganar la MLS y sobre todo intentar volver a ganar la Copa. Pues estamos más o menos ya por la mitad de la temporada y la verdad es que 0 derrotas, un empate y 18 victorias. Bueno, la verdad que por lo que sea mal no nos va. 55 puntos, otra temporada en la cual en la fase regular vamos sobradísimos y bueno, a ver, no es para menos después del equipo que hemos hecho con la llegada de Bartra y Sergi Roberto, pues la verdad es que se nota, ¿no? Se nota que el equipo está bastante completito en el 11 y aún siendo viejitos, pues los viejitos saben jugar bastante bien a la pelota, ¿no? Dicho esto, la Copa, que era nuestro gran objetivo, ojito, porque estamos en semis, chicos. Estamos a un partido de la final, después de haber eliminado en octavos a New England Revolut. En la ronda número 2 creo que no jugamos, pero en cuartos tuvimos que cargarnos a Philadelphia Union. Así que, bueno, si ganamos a Austin estaremos en la final y seguramente contra Red Bull, más que nada porque creo que van segundos, ¿no? En nuestra conferencia y parece que están teniendo una muy buena temporada, así que entiendo que llegarán a la final. Pues señores, ya hemos llegado aquí al partido semifinales de la Copa frente a Austin y bueno, pues vamos allá porque estamos a 90 minutos de la final, de completar nuestro objetivo y 4-0, madre mía, qué paliza, no han ni tirado a puerta. Golito de Ruiz, de Marc Bartra, Sergio Busquets y Sergi Roberto. Bueno, también es verdad que les han expulsado a uno en el minuto 40, pero vaya locura, ¿no? 4-0, chaval. Pues señores, estamos en la final de la Copa y efectivamente la final, como ya os había dicho, será contra New York. Y aquí estamos finalmente, final de la Copa. Señores, jugamos contra New York Red Bull y estamos a un partido, 90 minutos de por fin conseguir el título que nos falta. Así que vamos allá, señores. Espero que lo consigamos porque si no voy a entrar en depresión, ¿eh? Por favor, señores, háganlo. Por favor, háganlo. Ahí está, chicos. Golito de Taylor, golito de Leo. Se nos lesiona Bartra, no. Y golito de Redondo, chicos. Pero ganamos la Copa, señores. Ganamos el trofeo que nos faltaba. Y ahora sí, terminamos la temporada. Y bueno, ya estoy viendo los puntos. O sea, esto no tiene ningún tipo de sentido. El Inter de Miami ha ganado la fase regular, ¿vale? Por así decirlo. Con 34 jornadas, 33 victorias, un empate, 0 derrotas. O sea, primer equipo en la historia de la MLS, creo, supongo, que ha ganado la MLS invicto. Y encima, 100 puntos, le sacamos casi 50 al segundo. O sea, si no acabamos ganando esta MLS, yo de verdad que no sé, la verdad. No sé, bueno, por el otro lado Los Ángeles FC y bueno, obviamente nos saltamos la primera ronda porque, bueno, pues es que después de la temporada que hemos hecho como para no, o sea, como para no. Lo gracioso es que con todos los goles que hemos metido, fíjate tú que Messi ha metido menos que el año pasado. De hecho, el que más ha metido ha sido Farías, que, bueno, 22 goles, 83 de media para Facundo, y Suárez 15, lo que pasa es que ha estado bastante repartido entre muchos jugadores, o sea, todos han metido un montón de goles, pero yo pensaba que Messi iba a meter más y ha metido menos, y eso que hemos hecho 100 goles, o sea. Y en cuanto a máximos asistentes, pues bueno, Busquets, Jordi Alba, Gressel, Messi también, o sea que, bueno, la verdad que ha estado bastante el equipo, bueno, pues con muy buenos números. Yo me pensaba que se iba a centrar mucho en el ataque, pero por lo que veo, el equipo entero, es que fíjate, incluso Federico Redondo, que está en 80 y media, pues ya metiendo 11 goles y 6 asistencias. O sea, ha estado bastante nivelado todo el mundo. O sea, yo me sorprende bastante, la verdad. Y chicos, ahora sí, ya llegamos a los cuartos de, bueno, los playoffs y tenemos que jugar contra New England, así que ya nos lo jugamos todo a un partido. Y señores, pues después de la temporada que hemos hecho, hombre, caer estaría feo, ¿no? Estaría feo caer en estos playoffs, así que vamos a intentar terminar todo lo alto y ahí está. De momento seguimos en la competición. Golito de Roja, golito de Freire, golito de Farías y de Gressel para pasar a la final de nuestra conferencia. Final de conferencia frente a Cincinnati y
Bueno, pues vamos allá, ¿no, señores? Poco más que decir. Por cierto, si veis que no está Bartra en el 11, es que está lesionado, ¿vale? O sea, está lesionado y creo que se pierde, pues no creo que llegue ni siquiera si pasamos a la final. Creo que no llegará a la final, no lo sé, pero por eso no está, ¿vale? Si alguien se lo preguntaba. Así que chicos, con este 11 tenemos que ir para intentar llegar a la final de la MLS por segundo año consecutivo. Y señores, vamos a estar en la final de la MLS por segundo año consecutivo con gol de Farías y de Leo Messi. Y ahora sí, señores, después de haber eliminado 4-0 a New England en las semis, después de haber eliminado en la final a Cincinnati, tenemos final contra Real Salt Lake, señores. A un partido de volver a ganar la MLS por segundo. Pues ahora sí, señores, último partido de la temporada, último partido de este vídeo. Ganaremos por segundo año consecutivo la MLS. ¡Madre mía, penaltis! ¡No! Señores, ganamos la MLS otra vez. Y la ganamos en penaltis. ¡Hola, hola, 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 hola! Encima ha fallado Messi. No te puedo creer. O sea, ha fallado Messi el penalti. Pero gracias a que Palacio lo ha fallado, luego hemos acabado metiendo. Lo ha metido Sergio, lo ha metido Busquets, Farías. ¿Quién ha metido los goles en el partido? Campaña. Ha metido el gol Campaña. O sea, hemos empezado perdiendo. Luego Suárez lo han cambiado a la media parte. Y a Sergio Roberto también. No entiendo por qué. Y de repente, Campaña ha metido el gol para el empate. Han quitado a Sergi Roberto. O sea, han quitado a Alba y a Bartra por la cara. Hemos llegado a los penaltis y hemos ganado un penalti, señores. Madre mía de mi vida, señores. En penaltis ganamos nuestra segunda MLS. Y ahí está, señores, la celebración. Vaya pedazo de temporada que nos hemos marcado con ese doblete histórico MLS más la copa que nos faltaba. Y ahora sí, chicos, yo creo que, bueno, pues Mascherano ya lo ha petado ya con esta segunda temporada. Y obviamente tanto Leo Messi como el resto, yo creo que ya han cumplido con el Inter de Miami y se pueden marchar por todo lo alto. Una temporada espectacular en la que Farías ha sido el máximo goleador, seguido de Leo Messi y de Luis Suárez, y un máximo asistente con Busquets, Jordi Alba y Leo Messi también. Me sorprende sobre todo Redondo, que ha subido hasta 80, Farías a 84, y luego por aquí también Rojas llegando pues a 78, nuestro canterano que ha llegado hasta 65, ha jugado 10 partidos, David Ruiz también, jugando 14 partidos llegando a 70 de media, Rofo, ese portero que fichamos la primera temporada, la verdad que muy bien, ha llegado a 80, o sea que perfecto, Cremarchi ha llegado hasta 73, Allen a 72, 74 Harriel, el lateral que fichamos, así que, bueno, de lo que cabe no está mal, ha habido alguna subida interesante. Y esta temporada tampoco hemos podido conseguir el Pichichi porque se lo ha llevado Cristian Arango. Facundo Farías ha metido 23 goles, ha quedado el segundo, y Messi, pues bueno, ha quedado el sexto con esos 18 goles en la MLS. Y en el tema asistente, pues Jordi Alba ha vuelto a repetir como máximo asistente de la MLS, empatado con Armstrong, y también por ahí Busquets como el tercero. Así que nada, chicos, con esta foto de Leo Messi de fondo dejamos por aquí este pedazo de vídeo. Espero que os haya encantado el traer básicamente a Mascherano al Inter de Miami. Ya hemos visto que aquí ha funcionado, veremos si en la vida real funciona igual de bien, y vemos en la próxima temporada a Luis Suárez, Messi y compañía levantando por fin la MLS que este año se les escapó. Así que espero que os haya encantado. Si es así, oye, suscríbete para más vídeos de aquí de modo carrera y déjate un pedazo de like, chicos. Nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.